sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si hay algo en lo que no podemos mentir, es el hecho de que Jungkook ha sido la única persona que ha logrado provocar cosas en Taehyung de manera inconsciente o no, porque es bastante evidente que su actitud cuando quiere tener reacciones por parte de Taehyung es imposible de ignorar, porque el día que Taehyung bailaba divertidamente frente a Jungkook sin ninguna intención, Jungkook tentó a Taehyung mirándolo de arriba abajo y con una expresión decorada. Taehyung se había dado cuenta de eso y quizá por los nervios que se sintió ante la mirada tan pesada, terminó pateando a Jungkook para que se detuviera, porque probablemente estaba provocando cosas que no podía evitar, y lo mejor que pudo hacer fue defenderse de lo que Jungkook estaba causando con esa mirada expectante, siendo que Jungkook parecía estárselo comiendo con la mirada. Su reacción tuvo demasiado sentido para lo que Jungkook estaba provocando en él, pero también cuando Taehyung había decidido pedirle del agua que Jungkook estaba tomando en unas premiaciones, y Jungkook decidió provocarlo de una forma intencional, él se dio cuenta de lo que Taehyung estaba pidiendo, pero cuando fingió que había dejado de beber del agua y se lo acercó para que lo tomara, rápidamente volvió a beber mientras Taehyung se quedaba con la mano extendida, y volvió a esperar a que Jungkook dejara de beber. Aunque cuando Jungkook tardó más esta vez y bajó la botella, pero negó graciosamente para seguir provocando alguna reacción de Taehyung, se hizo el chistoso cuando volvió a beber despacio, haciendo que Taehyung se frustrara por lo que él estaba logrando con eso, por lo que terminó golpeando con algo de fuerza su pierna y riéndose ante lo que sabía que Jungkook estaba intentando hacer. Así que cuando Jungkook dejó de beber con una sonrisa maliciosa, Taehyung simplemente revisó la botella y lamió un poco sus labios, con el sentimiento de una provocación que Jungkook logró. Luego, cuando Taehyung estaba a punto de cumplir con su castigo por haber perdido, y Jungkook terminó provocando una reacción tensa cuando casi por accidente iba a tirar el dominó que tanto le había costado hacer, Jungkook simplemente se tensó, no haciéndolo realmente con una intención, pero cuando Taehyung también vio todo su trabajo pasar por sus ojos. Ambos comenzaron a reírse nerviosamente por lo que pudo haber ocurrido. Taehyung incluso terminó poniéndole una mano en el muslo y comenzó a acariciarlo durante un rato más. Jungkook no lo había hecho con intención, pero Taehyung aprovechó la situación para terminar de hacer esos gestos de forma consciente. Jungkook ya haciendo otra cosa, pero nunca apartó a Taehyung de ese lugar, a pesar de que la cámara sí se quitó de la imagen completa. Era claro que para Taehyung no era problema seguir haciendo lo que estaba haciendo sin molestar a nadie, incluso golpeando lindamente el interior del muslo de Jungkook y hablando como si no hubiese ocurrido nada, porque definitivamente había ocurrido todo y eso nadie iba a poder olvidar. El día que Jungkook llamó a Taehyung para decirle algo, pero aprovechó el momento para limpiarse los labios con la lengua y logró mantener la mirada de Taehyung siguiendo ese movimiento tan sutil como provocador, Taehyung simplemente no pudo evitarlo, de tal manera que cuando se pasó la mano por la nariz para concentrarse nuevamente en lo que estaban diciendo, pero su reacción definitivamente fue de alguien que se sintió provocado por una acción que Jungkook pudo haber hecho de manera intencional o no. Aunque llamarlo para que Taehyung lo viera directamente, para no decirle nada y simplemente pasarle la lengua por los labios, era indirectamente algo que estaba planeando pasar. Pero lo divertido también ocurre cuando sus provocaciones son hechas con toda la intención, porque cuando Taehyung comenzó a saludar en el live, mientras era su turno de decir algunas palabras a los fans, él comenzó presentándose a la cámara. Jungkook lo acusó de que esa no era su voz normal, y Taehyung apenas lo miró para terminar de presentarse. Curiosamente, Taehyung ya tenía una sonrisa tímida en la cara y estaba demasiado divertido con que Jungkook comenzara a burlarse juguetonamente de él, copiando con una voz profunda su presentación y haciendo que Taehyung lo mirara provocado por la imitación que le estaba haciendo a su voz. Jin incluso le dijo a Jungkook que dejara de provocar a Taehyung, porque la única intención que tenía Jungkook era molestar a Taehyung cuando era su turno de hablar con los fans, por lo que Jungkook simplemente se rió, consciente de lo que estaba intentando hacer. Jungkook le dijo que se mantuviera quieto cuando lo vio desviar la mirada y mostrarse tentado por sus burlas, así que cuando le contó para que iniciara nuevamente con lo que iba a decir, por lo que cuando Taehyung volvió a retomar sus palabras y comenzó a expresar lo que había sentido al ganar el premio en los AMAs, al fondo Jungkook seguía riéndose para molestarlo un poco más, pero Taehyung intentó ignorarlo lo más que podía. Él dijo que sus hombros se habían elevado por el orgullo que habían sentido, y Jungkook le dijo que sus hombros seguían arriba, tal vez como una forma de seguir provocando a Taehyung con lo que decía, riéndose cuando Namjoon comenzó a jugar a su lado, mientras Taehyung seguía intentando continuar, pero cuando terminó de agradecer a los fans y comentó su sentir durante las premiaciones, Jungkook volvió a hacer un sonido para provocarlo más.
Taehyun esa vez lo miró cuando lo escuchó reírse y se veía tan tentado de hacer algo al respecto. Jungkook estaba siendo irrespetuoso con él de una forma que estaba lejos de incomodarlo. Simplemente Taehyun no sabía cómo comportarse al querer responderle de regreso, pero al estar frente a la cámara parecía imposible poder hacer algo más que sonreír. Pero cuando Taehyun volvió en sí para que Jungkook dejara de provocarlo de esa manera, terminó mirándolo nuevamente para decirle que guardara silencio. Jungkook dijo que estaba bien, diciéndole en un tono bajo y coqueto que estaba lejos de obedecer, aunque Taehyun estuvo satisfecho con la poca obediencia que consiguió de Jungkook por un momento. Pero cuando Jungkook volvió a decirle que se quedara quieto en el tono autoritario que Taehyun habría querido tener, hizo que todos comenzaran a reírse de la situación. Para este punto, Taehyun quería terminar con su parte y dejar de estar en la pantalla, por lo que se apuró a decir que estaba agradecido con los fans y los vería pronto en el próximo año. Y como todo lo que Jungkook no pudo dejar pasar, terminó con una provocación más al preguntarle dónde los vería. Quería tanto que Taehyun se sacara de quicio y lo consiguió solo cuando Taehyun le entregó el teléfono a Jin y le dijo a Jungkook que viniera hacia él, mientras se encaminaba a castigar a Jungkook por todo lo que le había hecho, haciendo que esto fuese la cúspide de todo lo que podemos englobar de la forma en la que Jungkook ha provocado a Taehyun de manera inconsciente o no. Porque si algo podemos confirmar de la forma en la que le gusta molestarlo, a tal punto de que Taehyun no sabe qué decir o cómo comportarse, es que Jungkook es feliz teniendo la atención que tiene de Taehyun, y eso definitivamente revela más de lo que podemos imaginar.